qué impactante escuchar hablar con tanto ímpetu, ¿no? Sobre con las ganas de matar a otro, ¿no? Con ganas de matar a otro, hacer una masacre, ¿no? Porque sí. La pregunta es cómo se llega a esto y qué se puede hacer, ¿no? Evidentemente, tiene que ver con que hay algo que está latente. Es un tema de época. O es un clima de época, exactamente. Está con nosotros Anabela Cerventi, ella es psicóloga. Te pido, Gus, que te quedes porque así podemos ir pimponeando entre lo policial y esto que tiene que ver con lo psicológico. Obviamente, Anabela, no le preguntamos por el caso puntual de estos chicos por una cuestión profesional, porque no los conoce, entonces no puedo opinar sobre ellos, pero sí puede hablar sobre este clima de época y eso es lo que queremos entender. ¿Cómo se llega a estos casos? Anabela, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sí, tal cual. Hay leyes de protección a la minoridad que mi profesión hace que no pueda hablar específicamente de los chicos. Lo entendemos perfectamente, pero sí nos atraviesa esto que charlábamos. ¿Cómo es posible que se llegue, ¿no? En líneas generales a estas situaciones? Y lo que decía Gustavo Carabajal recién, ¿es un clima de época? Mira, tenemos que entender que primero, por más que estemos en esta época, no todos los chicos tienen tendencias ¿no? antisociales, ¿no? Ni tienen conductas antisociales, porque si no, si fuera solamente una cuestión de época como único factor, todos los chicos tendrían que tener las mismas actitudes y afortunadamente no es así, ¿no? Siempre que hablamos de temas de salud mental tenemos que entender que hay multideterminantes allí, ¿no? Nuevamente, cuando tenemos chicos con conductas que son antisociales, ¿sí? Excede el clima de época. Sin embargo, sí coincido con Gustavo que la época legitima discursos violentos y legitima esto de la quita del valor a la vida, ¿no? A mí me pasa muchas veces que antes de entrar a la nota con ustedes o cualquier medio, miro un ratito el programa por el vivo, ¿no? Y veo los chats que se suceden en vivo mientras ustedes están en los programas. Y la verdad que la cantidad de discursos violentos y hostiles que suceden ahí son impresionantes, ¿no? Entonces, ¿legitimamos el discurso violento quitándole el valor a la vida? Sí, absolutamente sí. Y por otro lado, también tenemos que hablar de la cantidad de dispositivos que van fallando a medida que los chicos crecen, ¿no? Porque si tenemos chicos que tienen una pobre gestión emocional, que tienen pobre gestión de la ira, que tienen conductas antisociales, que carecen completamente de empatía, que no le dan valor a la vida y que son agresivos, ¿qué pasa? Que un pediatra no lo observa, los maestros de jardín y de primaria no lo observan, los padres no lo observan, cómo se comportan, ¿no? Entonces, ¿cuántos dispositivos están incomunicados en esas situaciones? Yo acá, perdón, me pregunto algo crucial. Tiene que ver con que hay una cuestión que está latente en ciertos chicos, que ciertas cuestiones las despiertan, por ejemplo, estos ciertos discursos de odio que hay en las redes sociales, o es al revés, las redes sociales despiertan esas cosas en los chicos. Tal vez es como que fue primero el huevo o la gallina, pero a mí a veces me vuela un poco la cabeza eso. Claro, mira, en términos de salud, lo que te puedo decir, creo que ya te lo dije alguna vez, perdóname si te lo repito, pero es esto de que la genética carga el arma y el ambiente presiona el gatillo, ¿no? Entonces, puede que haya una base genética que tenga que ver con trastornos de la personalidad antisocial, por ejemplo, el paradigmático caso nuestro de Robledo Puch, ¿no? Una persona que tiene absolutamente carencia de empatía sobre el dolor ajeno, sobre el sufrimiento ajeno, ¿no? Está lleno de documentales de asesinos seriales que tienen la misma problemática de salud, ¿no? Digamos, entonces puede que haya algo de base genético y demás si hablamos de trastornos de personalidad o de trastornos de desregulación de las emociones, pero también siempre, como te digo, hay un ambiente facilitador, donde, por supuesto, hay una persona que para empezar no está en tratamiento, ¿no? Gustavo, ¿se ven más, vos que seguís las estadísticas de todos estos casos, ¿se ven más de estas historias de adolescentes o de crímenes en edades precoces? Sí, lamentablemente se está viendo cada vez más por lo que recién decía Anabela y porque también, ¿a qué me refería yo cuando es un clima de época? No hay gestión de las emociones. Está bien eso. ¿Y qué impide, o sea, qué atenta contra la imposibilidad de que haya gestión de emociones? La violencia que existe, lamentablemente, en el entorno en el cual se crían los chicos, en un caso, el otro es lo que perciben de una sociedad violenta. Los chicos son esponjas que lamentablemente absorben las cosas buenas y también las cosas malas, por más que estén en un hogar constituido, que es el caso de los 4 chicos que estamos hablando y sobre todo de la líder, que parece ser la chica, ¿no? ¿Y por qué también decía que es un clima de época? Por responder a tu pregunta, Hugo. Claro. En los últimos 10 días tuvimos un caso de violencia escolar cada 34 horas. Perdón, un caso cada 34 horas.
perdón la expresión. Es muchísimo. De los que conocimos. Quiero dejar una pregunta abierta, ustedes aguarden un instante, que es, ¿qué hacemos entonces para evitar lo que puede ser ya un hecho criminal? ¿Cómo lo tratamos? ¿Y qué hacemos con las redes donde se configura este incel, que ahora seguramente la licenciada lo explica, con ideas ficticias, pero de odio criminal? En instantes, dale. La pregunta estaba planteada, ¿qué hacemos con los adolescentes que creen, no sé, que fueron discriminados, lo que sea, por razones que quieran, se organizan entre ellos con la idea de matar? ¿Qué hacemos, licenciada, con ellos en esta emergencia? Bien, en principio deberíamos dar más espacio a los chicos para que hablen, para que expresen qué es lo que les pasa, pero también siendo los adultos los que les dejamos ver cuáles son nuestras opiniones a partir de eso, ¿no? Los alumnos también tenemos que empezar a expresar qué es lo que nos conmueve, cómo estamos con las noticias, las cosas que nos enteramos y que vemos por ahí. No tienen espacios de elaboración, ¿no? Con el uso de redes sociales están expuestos a múltiples estímulos de diferentes actores sociales, de diferentes influencias sociales, y no tienen espacios de elaboración para tanta información. ¿Ya? Hay estadísticas que dicen que un chico hasta los 8 años de edad está expuesto a 15.000 homicidios en la pantalla, entre registro de entretenimiento, informativo y publicidad. Los chicos se exponen a 15.000 imágenes de homicidios hasta los 8 años, ¿no? Si no hay espacio para elaborar eso, el tema de los límites entre ficción y realidad en esta sociedad del espectáculo, ¿no? Donde todo se televisa, donde todo se muestra por redes sociales, fantasean donde transmiten con la muerte, ciertos seguidores, ¿no? Claro. Absolutamente, y además los chicos, pensá que a esa edad todavía no tienen desarrollado su lóbulo prefrontal, que es exactamente donde reside el pensamiento abstracto y las funciones ejecutivas, lo que nos hace dar cuenta de las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Entonces hay que acompañar mucho esta etapa. Eso, totalmente. Ahora, Gustavo, ahora que se está hablando mucho, digo, puntualmente en este caso son menores, y uno de los temas que está en agenda en estos días, una vez más, tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad. Ahora, la pregunta es, con esto que nos está planteando Anabela, ponele que se baja la edad de imputabilidad, pero si todo eso no viene acompañado con un apoyo hacia todos estos chicos, digo, ese chico evidentemente después sale, evidentemente, no sé, peor de lo que entró, ¿no? Porque digo, acá por lo que cuenta Anabela, falta una contención importantísima, ¿no? Si se llega a sancionar la edad de baja de punibilidad a los 14 años, y no hay un acompañamiento de factores o de organismos multidisciplinarios, olvídense, esto no va a cambiar nada. Claro. Va a empeorar. Claro. Es así. Y es así porque estamos en emergencia para mí en esto, ¿no? No, pero aparte pasa hoy. Pasa hoy. A un chico menor de 16 años que comete un hecho de sangre, se le puede dictar una medida de seguridad. La medida de seguridad implica el encierro. El encierro termina cuando este chico cumple 18 años y un día. ¿Y a dónde lo mandan? A un instituto de menores, en el caso de la provincia de Buenos Aires. De esos institutos de menores no se escapa el que no quiere, y van a tener al chico en un ambiente completamente hostil, porque no recibe ni educación, ni contención psicológica, ni contención afectiva. Se va a crear en un ambiente de mayor violencia. Ahora, entonces, imagínate si pasa eso ahora. Esto es una cuestión de también tenés que destinar fondos. Claro. Sí, tenés que ver qué querés también para los chicos, como vos como sociedad. Ahora, Anabela, porque esto que dice Gustavo es clave, en el escenario de las redes, donde se crean para mí ficciones, ¿no? Lo del incel, esta idea de el celibato involuntario, a mí no me eligen porque estoy dentro de ese grupo, que soy feo, no sé, por decirlo rápido. ¿Cómo desbaratar esas mentiras también, ¿no? Dentro de las redes, ¿qué hacer nosotros como adultos? Esta conversación que vos decías, ¿querés explicarlo? Sí, mira, la verdad que me parece genial que se hable de esto en espacios como el de ustedes, ¿no? En principio, tener en cuenta, en las escuelas muchas veces se corre atrás del programa, ¿no? Atrás de la currícula. Tenemos que cumplir los contenidos mínimos, llegar con el programa, estamos muy centrados en el hacer y dejamos muy poco espacio al desarrollo del factor humano, ¿no? Espacios de intercambio entre padres para que hablen de cosas que observan mutuamente en sus hijos, cosas que les preocupan, espacios de los chicos que puedan conversar sobre las cosas a las que están expuestos son fundamentales. La escuela es un gran nexo educativo entre la educación
educación de la casa y la educación que propone la escuela o el Estado, ¿no? Entonces, esos espacios tienen que abrirse para empezar. Por otra parte, la hipervigilancia no funciona porque los chicos tienen cuentas en paralelo, ¿no? Entonces, si yo voy a revisar las redes sociales de mis hijos probablemente tengan 7, 8 cuentas con otros nombres que yo ni conozco, ¿no? Entonces, lo ideal sería empezar a seguir los adultos las mismas cuentas que siguen los chicos para enterarnos qué discursos corren por ahí, ¿no? Digo, si yo sigo las mismas cuentas en TikTok, voy a enterarme cuáles son los retos del momento y no me voy a sorprender. Si yo sigo las mismas cuentas de adolescentes en Instagram y demás, me voy a enterar cuáles son los discursos del momento, sin necesidad de estar hipervigilante y personalizarlo sobre mi hijo particularmente, ¿no? Y hablar de eso, mira, vi esto, a mí me conmovió, me pareció fuerte esto, ¿a vos qué te pasa con esto, ¿no? También o cómo te autopercibís, ¿no? En esto Totalmente. Vos te percibís, en qué grupos estás, ¿no? Con quién tenés identificación. Sí, abrir el diálogo, ¿no? Abrir el diálogo, ¿no? Y crear una identidad, ayudarlo a construir su identidad sana, del mejor modo, Totalmente. ¿No? Mira, cuando pasan estas noticias que son tan fuertes y tan extremas, por supuesto, el primer mecanismo defensivo es, mi hijo no se parece a esto, mi hijo en esto no anda, lo cual es posible que no, y son muy afortunados si no es así, pero tal vez conozca a alguien que sí, y también por nuestra responsabilidad social podamos ayudar, ¿no? Otra bobada que digo siempre es que todo lo que damos por sentado siempre se levanta de la silla, y en la trama familiar esto es donde más sucede, ¿no? Entonces observemos y hablemos atentamente. Gustavo. A mí me preocupa mucho la repetición de casos. Y es solamente la superficie, es la primera capa muy finita. Hay muchos episodios como estos, parecidos, que ocurren y no nos enteramos. Chicos, y no lo digo de ahora, lo digo de antes, chicos que llevan armas a las escuelas, que se les caen de las mochilas, que la denuncia o el hecho queda guardado puertas adentro de la escuela porque los inspectores o las autoridades del colegio no quieren empezar a que se divulgue o a crear un efecto de miedo en la comunidad educativa de ese colegio. Empezó esto en Salta, un chico llevó un machete a una escuela, nos enteramos porque se hizo público a partir de la denuncia de los padres. Siguió con el ataque de un menor a una hermana y un hermano en un colegio de Ensenada, los atacó a cuchilladas dentro del establecimiento. Otro incidente en un colegio de Martínez, en la escuela de Bartolomé Mitre. Un chico en José Paz que se grabó manipulando una pistola 9 milímetros, amenazando a un compañero de colegio. Siguió con lo de Maschwitz, siguió con un hecho. Tiene toda la data, Gustavo, en la cabeza. ¿Viste? A mí me gusta porque. Un hecho en Mar del Plata, claro. Secuestra el arma no estaba apta para ser disparada. Y en Puerto Deseado. 7 hechos en 10 días. ¿En 10 días? Esto a mí me hace acordar al 2018, 2017, cuando hubo una sucesión de amenazas de bombas en las escuelas. Patricia Bullrich en ese momento era la ministra de Seguridad y dijo, esto se termina de una manera. Quien amenace de un atentado mediante un llamado a un colegio que hay una bomba va a ser punible de un delito federal. Y los padres van a tener que hacerse cargo del costo económico de los gastos de evacuación y lo que significa la pérdida de horas clases. Bueno, ahí se terminó. Habrá que ver si esto es una broma o es una señal de que hay un caldo de cultivo de violencia entre los chicos. Totalmente. Clarísimo, Gustavo, muchas gracias. Perdón, te agrego, en esto tiene que ver también la actitud competitiva, ¿no?, que inculcamos en los chicos. Esto que dice Gustavo, la repetición y la replicación de casos es importante porque los chicos empiezan a subir la apuesta. A mí me va a salir mejor, yo lo voy a estar bien. ¿Cómo se dicen las competencias? ¿Cómo se llaman cuando se hacen en TikTok? Los challenges. Los retos. ¿no? Se ahorcan. Hubo un par de casos hace poquito también, ¿no? O sea, es cada vez más, en cualquier cosa más. Vos tenés un arma más, vos tenés esto más. El caso de abuso en Mendoza en un aula, respondieron que había sido por un challenge que vieron en TikTok, ¿no? Es una locura. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué espacios alternativos estamos abriendo para los chicos para que otras cosas les resulten más interesantes, ¿no? Anabela, muchísimas gracias. Siempre interesante conversar contigo. Gustavo, ni hablar. Gran abrazo. Bien. Gracias a ambos. Un gran abrazo.